Buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias. Hemos dado 5 minutos para que la gente que esté un poquito rezagada se pueda incorporar. La sesión sigue abierta de todas formas, o sea que sois bienvenidos y bienvenidas según vayáis llegando. Un par de notas de organización, porfa. La gente que esté conectada a niveles de organización nos viene muy bien si cambiáis vuestro nombre y ponéis primero vuestra comunidad autónoma, ¿vale? Ahí veo que hay gente que todavía no lo ha hecho. Entonces, os agradecemos si podéis poner vuestra comunidad autónoma y vuestro nombre. Esto a nosotros nos viene muy bien para conocer asistencia, etcétera. Tened en cuenta que somos de todo el país y en cada comunidad autónoma hacen el conteo de una manera distinta. Entonces, a nosotros como organización central nos viene muy bien si lo hacemos así, ¿vale? Muy bien. La semana pasada tuvo lugar la tercera sesión, que era la sesión de paracaídas, y para esta semana, como bien sabéis, está prevista la sesión de GPS. Tengo el honor de anunciaros que la persona que va a ser la responsable de impartir esta sesión, la de GPS, es Juanjo López. Juanjo López, a lo mejor por el nombre no lo identificáis, es ingeniero de informática por la Universidad de Alicante, trabaja como técnico superior de desarrollo de productos electrónicos y ha hecho un máster de posgrado de Internet de las Cosas por la por la Universidad Internacional de La Rioja. Estos datos a lo mejor nos dicen mucho, pero si os digo que Juanjo López es el flamante desarrollador de Arduino Blocks, probablemente todos lo conozcáis, todos y todas la conozcáis. Así que con mucha alegría damos la bienvenida a Juanjo López, que va a impartiros esta sesión sobre GPS. Juanjo, cuando quieras. Buenas tardes a todos y gracias Manuel, no hacía falta tanta presentación, nada, simplemente agradecer en primer lugar que contactaras conmigo pensando en dar esta serie de talleres que veo muy interesantes. Y bueno, lo hemos tenido que preparar así un poco express, pero creo que vamos a poder ver un poco cómo utilizar el GPS y un poco implementarlo de cara a todos estos proyectos tan interesantes que lleváis a cabo. Si quieres pongo ya la presentación, Perfecto, la comparto y así vamos siguiendo un poco un orden. perfecto. Tengo aquí un lío de pantallas, intento seguir el chat. Si me tenéis que cortar o decir algo o queréis que aclare cualquier cosa, pues yo me pongo aquí a hablar y me lanzo. Entonces, bueno, pues voy a poner la parte para seguir un poco la presentación, aunque luego intentaremos hacerlo todo pues más práctico. Eh, Creo que ya veis lo que es la presentación. Se ve perfectamente, Juanjo. Bueno, pues nada, la tengo así en PDF por facilidad de ir cambiando. Tampoco tiene un poco por seguir este guión, ¿vale? Una parte de introducción a lo que es la tecnología GPS. Estamos hablando de que son unos talleres organizados por Sero y, como no, pues una de las tecnologías que podemos utilizar en nuestros proyectos, en el desafío Kansas o en otros proyectos similares, sobre todo basando en proyectos basados en microcontrolador. La tecnología GPS es algo súper interesante y veremos que además es fácil de utilizar. Primero veremos una introducción a todo lo que es la tecnología GPS, qué módulos podemos usar como receptores de GPS, sobre todo orientados a microcontroladores, Arduinos, SP32 o cualquier microcontrolador que queramos utilizar para nuestros desarrollos. Luego, cómo programar, por la parte de bloques, como ha dicho Manuel, pues yo empecé como ingeniero informático, fueron mis primeros estudios en la Universidad de Alicante. Posteriormente, ya trabajando como profesor, me dedico principalmente a la docencia. eh, Complementé mi parte electrónica, que era otra de mis pasiones, con el ciclo superior de desarrollo de productos electrónicos, complementando la informática y la electrónica, que también se llevan en todo esto. Hace el curso pasado acabé el máster de posgrado sobre Internet de las Cosas, de IoT, en la UNIR,
Y bueno, en ese máster también mi proyecto fin de máster fue el desarrollo del módulo LoRa y LoRaWAN, que también utilizamos para este tipo de proyectos, y luego os comentaré alguna aplicación en conjunto con el GPS. Y bueno, desde hace 8 años llevo desarrollando la plataforma Arduino Block, que surgió como un poco un proyecto para acercar la programación de Arduino y otras placas al aula con mis alumnos. Y después de 8 años, pues ha ido creciendo eh, considerablemente. Gracias también a mucha colaboración y a mucha gente que va aportando su granito de arena o su gran granito de arena, sobre todo con documentación, proyectos y un montón de desarrollos. Por un lado, empezar diciendo que llamamos tecnología GPS y lo generalizamos siempre como GPS, que viene de Global Position System, sistema de posicionamiento global, pero en realidad el GPS como tal se aplicaría al sistema de Estados Unidos, ¿vale? Si tendríamos que hablar siempre de sistemas globales de navegación por satélite, porque podemos encontrar como GNSS y sería la nomenclatura general, porque no solo existe el GPS como tal, que es un desarrollo y propiedad, los satélites, que ahora explicaremos cómo funciona, son propiedad de Estados Unidos, de las fuerzas aéreas, creo que es. Empezó el gobierno, ahora creo que lo gestiona todo, las fuerzas aéreas de Estados Unidos. Pero hay otra red de satélites con el mismo propósito de conseguir una localización global, una geolocalización global, que es el sistema GLONASS, desarrollado por Rusia. Empezó cuando era la Unión Soviética y actualmente Rusia es la propietaria y gestiona toda esa red de satélites de todo el sistema. Tenemos otro sistema también, el Beidou, de China, quizá menos preciso y menos potente, pero también con el mismo propósito, la misma utilización. Y como no, el sistema Galileo, el europeo, que es uno de los últimos desarrollos, mucho posterior al GPS y con más precisión y más características más, quizá más potentes que el GPS en sí, porque se desarrolló después con la idea de hacer un sistema más preciso. Aquí tenéis un poco resumido los tres principales, ejemplos en el GPS americano, estadounidense, el Galileo europeo y el GLONASS ruso, pues el número de satélites. En el GPS tenemos 24 satélites orbitando alrededor de la Tierra, que ahora veremos cómo se funciona esto para conseguir una localización a partir de esas señales. En el caso del Galileo hay 27 satélites y en el caso del GLONASS ruso 21 satélites. ¿Vale? Esos satélites están repartidos en varias órbitas según el sistema. Eh, no veo el chat por si alguien me escribe, a ver si se me ha abierto. Juanjo, estoy yo atento a los chats, ¿vale? O sea Vale, que vale, pues si veo algo te aviso. perfecto, gracias. Entonces, bueno, estos son datos técnicos. Lo que tenemos que tener claro es que es un sistema basado en satélites. En realidad son tres partes, ¿vale? Tenemos satélites en el espacio orbitando alrededor de la Tierra que van a emitir señales en una frecuencia luego pondré una diapositiva donde se ve, en los entre 1200 1500 megahercios. Emiten una señal de forma que tenemos, por un lado, el control terrestre, que serían unidades centrales repartidas por toda la superficie terrestre para controlar y sincronizar todo el sistema. Esos son estaciones base que reciben los datos de los satélites, comprueban que todo esté funcionando, sincronización de relojes y un poco la supervisión desde tierra, aparte de las redes satélites que tienen que estar cubriendo desde toda la Tierra alrededor, todo el planeta. Y luego tendríamos el equipo de usuarios, que son los receptores, que es lo que nosotros vamos a poder utilizar como receptor GPS, como un sensor, eh, que más que sensor le debemos llamar receptor, porque lo que está haciendo es recibir señal de los satélites. El navegador, perdón, el receptor GPS es un dispositivo que solo recibe información. En ningún momento necesita emitir. Es decir, el receptor no emite
datos que tengan que recibir los satélites. Es como un sintonizador de radio, imaginémoslo así, como una radio portátil que va a recibir emisoras desde varios satélites, va a recibir la señal. Y mediante la técnica básicamente de triangulación, simplificando mucho, va a conseguir situarse en un punto con una exactitud muy alta en lo que es la superficie, ¿vale? Estos productos, pues estamos acostumbrados a verlos desde GPS, dispositivos autónomos, como puede ser el típico GPS de Garmin, ya sea desde los relojes deportivos, dispositivos para ciclismo o dispositivos técnicos para medición, para topografía, etcétera. Y hoy en día en los móviles, ¿vale? Todos los dispositivos móviles, de unos años para acá, con los smartphones, tienen un receptor GPS y el receptor GPS, que también lo combina la geolocalización de los móviles, combina lo que sería la señal de satélite, de GPS satelital, con la posición por señal 4G, 5G de los repetidores de telefonía móvil celular. Entonces, utiliza las dos técnicas para una afinar más la posición o cuando ponemos geolocalización aproximada suele usar solo la de la red móvil, geolocalización precisa usaría ya en la geolocalización satelital. Un receptor GPS a nivel de uso para microcontroladores, como estamos comentando y ahora plantearemos, puede tener este aspecto, ¿vale? Una antena receptora y un chip que va a ser el que gestiona el procesar esa señal y el conseguir una localización. Si esta presentación luego la enviaré, pero os puedo eso, enseñar en los enlaces, pues aquí podemos entrar a un sitio online donde vemos en tiempo real la posición de todos los satélites. Publicidad nos permite. De dónde están todos los satélites situados en tiempo real, eh, en la cobertura, incluso hacer la previsión a lo largo de las horas, cómo se irían moviendo en su órbita alrededor, para saber qué satélites están pasando, por decirlo así, por encima de nosotros, ¿vale? Cuando obtenemos la geolocalización GPS, que paso esta diapositiva y después vuelvo atrás, hacemos una serie de pasos. Primero, necesitamos recibir desde nuestro receptor de tierra, en teoría, para hacer una triangulación al mínimo de tres, pero vamos a empezar a tener señales válidas a partir mínimo de cuatro satélites. Con tres señales ya podríamos triangular, hacer los cálculos para, sabiendo la posición que se sabe exacta de cada satélite sabe su posición exacta alrededor de la Tierra en la órbita. También, esto no sé si lo he hecho yo sin querer, el rayajo. o- y lo que hace el GPS, el receptor, es medir el tiempo de lo que tarda la señal en llegar desde el satélite hasta el receptor, ¿vale? Las ondas de radio tienen un tiempo de viaje por el espacio, según la longitud de onda, según la frecuencia, va a llegar en un tiempo y sabiendo ese tiempo vamos a poder calcular la distancia. Ahí hay muchos factores, de hecho lo más importante quizá del GPS a nivel funcionamiento de exactitud es esa medición de los tiempos, de lo que ha tardado la señal en llegar desde que sale del satélite hasta el receptor y comparando al menos de tres, aunque en la práctica tienen que ser más satélites, podemos hacer ese cálculo de triangulación para calcular la posición. Hay factores tan eh, fascinantes, por decirlo así, como que la velocidad de los satélites alrededor en su órbita, la velocidad a la que viajan, está sometido a una velocidad muy alta, y distinto intensidad del campo gravitatorio
por la lejanía a la superficie terrestre, lo que conlleva que el reloj, que son relojes atómicos, lo que lleva el satélite, se desvíe respecto al reloj terrestre por efecto de la teoría de la relatividad. En teoría son una desviación muy pequeña, pero que multiplicada por el error que se puede producir, al final serían kilómetros al día lo que se desviaría si no se corrigiera por lo que es el efecto de la teoría de la relatividad dentro del sistema GPS, ¿vale? Entonces, si buscáis información, enseguida encontraréis que gracias a la teoría de la relatividad de Einstein, pues se ha podido ajustar para que todo esto funcionara. Si no, esa desviación del funcionamiento de los relojes, aun siendo atómicos, de los satélites respecto a los de Tierra, creaba un desfase que al final se traducía en un posicionamiento incorrecto, ¿vale? Volviendo a esta diapositiva, bueno, pues una vez que el receptor consigue las suficientes señales de distintos satélites y con toda esa información, esa medición, consigue triangular y obtener una posición, esa posición la tenemos en latitud y longitud, ¿vale? La latitud sería desde el eje cero del ecuador hacia arriba en positivo, hacia abajo en negativo, norte y sur. Y aquí tenemos la longitud desde cero, meridiano de Greenwich, que pasaría por, por España, por Castellón hacia arriba. Tendríamos este y oeste en grados, ¿vale? 180 hacia un lado y 180 hacia el este y oeste, ¿vale? Norte, sur, este y oeste. En grados, por la curvatura, tenemos de 0 a 90 grados el ángulo que sería respecto al eje de la Tierra. Ese valor, latitud, se puede expresar en muchos sitios, se expresa comúnmente en grados, minutos y segundos. El receptor GPS nos lo va a dar directamente en decimal, es decir, entre 40 y 50, pues lo va a ir haciendo en decimal directamente. Hay páginas donde podemos convertir de un sistema a otro fácilmente, donde podemos, a partir de un formato de latitud y longitud, eh, buscar la ubicación, ahora lo veremos, o al revés, desde una ubicación en el mapa, obtener las coordenadas GPS, pues para distintas cosas que nos interese hacer. Entonces, si pincho aquí, a ver, aquí se abre en otra. Tenemos esta página donde se puede convertir de una dirección a su posición, sus coordenadas GPS en grados decimales y también lo convertiría en grados minutos segundos o podemos convertir de cualquier posición a cualquier posición. Si yo pongo aquí que obtenga de la Torre Eiffel, pues nos va a dar la dirección en el mapa y nos va a dar unas coordenadas. También decimos, ¿y si queremos saber dónde está la coordenada 0, 0, latitud 0, longitud 0, dónde se cruzaría el ecuador con el meridiano de Greenwich? Pues le damos aquí a obtener dirección y nos da aquí una dirección en medio del océano, por aquí. No sé si se puede ampliar. ¿Vale? Ahí tendríamos donde se cruzan el punto GPS 00. ¿Vale? Cuando pinchas en un sitio, nos vamos y nos da la información. ¿Vale? Una página interesante para trabajar con coordenadas y a partir de los datos que vamos a obtener del GPS, del receptor, podemos situarlo en un mapa fácilmente. La tecnología GPS funciona por radiofrecuencia. Como digo, cada satélite está lanzando una emisión. Hay distintas bandas. La L5, como pone aquí, es la que mejora la penetración porque el GPS es muy superficial, quiere decir que en interiores es un problema de los que vamos a tener. Preparando esta sesión, pues intentaba hacer algo aquí práctico, luego os explicaré. No hay recepción GPS dentro de un edificio. Hay que salir fuera, captar la señal. A veces luego se mantiene si no estamos muy encerrados, pero
es difícil o casi imposible obtener la señal GPS si estamos en un edificio cerrado. Los satélites y más con estos receptores que son menos sensibles que a lo mejor otros sensores más profesionales o más sofisticados. Ahí tenéis las bandas de frecuencia, están en 1100, 1200, 1500 megahercios. Eso es el receptor el que sintoniza y recibe esa señal para calcular el tiempo, y ahí viajan los datos donde llega también la información muy importante también, de la fecha y hora exacta, ¿vale? Con el receptor GPS vamos a tener la localización, latitud, longitud y altitud, muy importante también, y fecha y hora exacta sincronizada a nivel mundial, ¿vale? Entonces, esa tecnología GPS nos va a ofrecer toda esa información y, como digo, es una información que nos llega unidireccional. Nosotros no enviamos nada de información, el GPS no envía información, no necesitamos enviar, solo recibir de forma totalmente, es un sistema abierto, gratuito y mundial, que no se necesita ningún tipo de, como sabéis, de suscripción ni nada. Es una señal que está pública dentro de cada sistema. Por eso no hay que confundir la tecnología GPS con el navegador GPS. Mucha gente, pues cuando hablamos de el GPS, pensamos en el GPS del coche, el GPS del móvil a nivel de navegador. El GPS, lo que sería la navegación con asistencia del GPS, eh, es una navegación en la que tenemos una aplicación con una cartografía, unos mapas, una base de datos, todo el sistema, lo que sería la base de datos de carreteras, caminos, cómo están conectados, y se basa en la tecnología GPS para saber dónde estamos e ir guiándonos por dónde tenemos que ir. Pero el GPS sería un complemento de esta aplicación para situarnos, ¿vale? Todo lo demás, la navegación ya es una aplicación específica que gestiona. De hecho, podemos coger un navegador y decirle cómo ir de aquí, de un punto hasta otro, sin tener GPS, y nos lo calcula la ruta, nos calcula la carretera, nos calcula eh, la- las instrucciones de cómo seguir las direcciones para llegar. Pero el GPS como tal sería solo para que ese sistema sepa en tiempo real dónde estamos. ¿Dónde podemos aplicar el GPS? ¿Dónde podemos aplicar esta tecnología o dónde se están aplicando? Pues hoy en día en muchísimas cosas. Monitorización de vehículos en tiempo real. Vamos a ver una aplicación sencilla de desarrollar y, y veréis qué fácil se puede programar todos estos sistemas. Por ejemplo, en las ciudades, ni siquiera con cobertura no necesitan conexión a Internet como tal, lo hacen a través de, en muchos casos, de redes LoRa o LoRaWAN, con un alcance de kilómetros, y podemos tener vehículos como policía, bomberos, autobuses urbanos, con receptores GPS y conectados a una red LoRaWAN que cubra toda la ciudad, de forma que por ejemplo, la aplicación que nos dice el autobús por dónde va y a qué hora va a llegar a la parada que queramos. Y en caso de que la cobertura se quiera hacer más grande o flotas de vehículos, las empresas que trabajan con flotas de vehículos, pues añaden a ese receptor GPS una conectividad 4G, 5G para el seguimiento del vehículo, pues por todo el país o por en principio podríamos por todo el mundo. También lo que sería hacer un data logger o un registrador de GPS, podemos almacenar en una tarjeta SD, podemos guardar los datos en una memoria y luego posteriormente graficar la ruta, ver el perfil de elevación, calcular toda esa serie de datos sobre lo que se ha ido registrando en el GPS. También se podría utilizar como sistema de alarma, ¿vale? Lo que sería un sistema pues, hoy en día muchos vehículos llevan el sistema GPS conectado para antirrobo, para saber si el vehículo se ha robado, dónde está, etcétera. Detecciones o alarmas de alejamiento o acercamiento, ¿vale? Podríamos saber una persona que lleve un detector, un receptor GPS, saber dónde está, o simplemente que nos avise si se aleja o se distancia más de la distancia indicada de un punto,
podríamos hacer un sistema que detectara si nos hemos alejado de una zona, pues para evitar niños o personas mayores que se pierdan o se alejen de un sitio donde, de una zona en concreto donde no quisiéramos que se alejen. También tendríamos la opción del rastreador, similar al data logger, pero para rastrear en tiempo real. Hoy en día incluso bicicletas, coches, motos llevan un GPS integrado. Ahí el tema es el tener un sistema para enviar esa información, que normalmente necesitaríamos una tarjeta de datos para conectar y enviar esos datos a algún sitio. Y bueno, otra aplicación que creo que todos conocéis y muchos estaréis ahí en ello o pensando en ello es, por ejemplo, el CANSAT, el desafío CANSAT, pues que una de las cosas que incluye es la geolocalización para saber en todo momento parámetros como altitud, velocidad y la posición donde está el satélite y si cae, ver dónde cae y poder recibir esa información y tener todo registrado dentro del el nanosatélite. Yendo ya un poco a lo que sería la parte electrónica de los receptores que podemos utilizar para todo este tipo de proyectos, en concreto pues, para el CANSAT o cualquier desarrollo de esos que he comentado, que después veremos ejemplos. Tendríamos el más utilizado de la marca U-blox, el Neo 6, que luego ha evolucionado a Neo 7, Neo 8. Podemos ver una comparativa, básicamente pues la precisión. Casi todos ellos reciben de todos los sistemas satelitales, no solo del GPS, reciben de GLONASS, sistema del Galileo. Es decir, aunque le llamemos receptor GPS, realmente puede recibir y obtener la posición de satélites de otros sistemas como el GLONASS o el Galileo. Todos suelen funcionar con una conexión serie al dispositivo para enviar y recibir información. Y ahí, bueno, tenéis las características. Todos también funcionan entre 3 y 5 voltios, por lo que funciona bien con microcontroladores, tanto de 3 volt, de 3,3 voltios como microcontroladores de 5 voltios. Es decir, si usamos un Arduino Uno, Arduino Mega o similar, funcionaría sin problema. Si usamos SP32, SP8266, cualquier microcontrolador más moderno que funcione a 3,3 voltios, funcionará sin problemas, tanto con uno como con otro. ¿Vale? Otro parámetro importante es lo que habla aquí de inicio en frío y el tiempo de calentamiento y demás. Es un poco el tiempo que el receptor necesita para empezar a funcionar correctamente, para empezar a procesar datos de los satélites. De hecho, suele ser bastante tiempo para lo que un sensor de los que podamos usar en Arduino o similar estamos acostumbrados, que es prácticamente instantáneo cuando empieza a darnos información. Aquí hay receptores que su tiempo de inicio, por decirlo así, puede ser 30 segundos, que en la práctica puede ser más, y luego, hasta que reciben una señal GPS válida, pueden pasar varios minutos, y sobre todo dependiendo del entorno donde estemos de cobertura, que estemos suficientemente expuestos al exterior y que no tenga problemas de recepción de la señal. ¿Vale? En teoría, todo lo que habla por ahí del GPS a nivel técnico, las condiciones meteorológicas no deben afectar. No, o sea, el que esté lloviendo, nevando, frío, calor, no afectan a la recepción. Todo depende la cobertura depende de lo expuestos que estemos directamente, por decirlo así, al cielo. ¿Vale? Siempre habla de estar en exteriores y que en interiores, pues en pocos casos nos darán la señal correcta. Este es uno de los módulos más típicos, ¿vale? Con conexión serie, que ahora veremos. Este es otro formato, quizá más compacto y con la opción de poner una antena externa. Y luego para placas como Arduino Uno o similares, con formato Arduino, pues tenemos una Shield.
Así lo que pasa es que ocupa más, ya nos condiciona de tener que volver a conectar aquí cosas. Sí que es verdad que incluye una ranura ya con las conexiones al SPI para una tarjeta micro SD y es cómodo para hacer prototipos, pero ocupa quizá demasiado tamaño. Lo más utilizado pues, puede ser estos formatos modulares que, por ejemplo, en el CANSAT se pueden ubicar fácilmente en cualquier sitio. ¿Vale? Si vamos aquí, pues en la página del fabricante tenéis todo el datasheet y tenéis por ahí toda la información, los protocolos, el lugar que es el que vamos a usar, el protocolo serie asíncrono. También ahora veremos una ventaja de este modelo que lleva un USB integrado, es que sin conectarlo a nada directamente al PC podemos ver los datos que están llegando, los mismos datos que nos llegarían al microcontrolador, lo podemos ver en un terminal serie en el PC y eso también ayuda a detectar el funcionamiento, si está captando señales y demás. Y bueno, aquí tenéis toda la información técnica de estos modelos, ¿vale? Este conector USB, micro USB, permite monitorizar lo mismo que se envía por el puerto serie o el UART serie al microcontrolador, lo podríamos ver por aquí, por el USB. Esto sería ya un ejemplo de cómo conectar el microcontrolador, el sensor, el receptor a un Arduino Uno, ¿vale? Ya en concreto, pues el módulo, esto aquí sería una vista genérica, esto sería ya un ejemplo real. Siempre hay que mirar lo que pone en el módulo porque no todos los fabricantes, al final el chip es puede ser el mismo, que es el 6M, el U-Blox Neo 6M, 7M, 8M, puede ser distintos modelos, todos nos van a dar la información igual, por lo tanto van a funcionar, quizá algunos con más precisión, con menos, con más rapidez, pero sí que la placa donde lo montan, con toda la electrónica extra, la antena, si va integrada o no, todo esto depende ya de cada fabricante o cada distribuidor o cada marca que implemente este microcontrolador. Este orden puede variar. Aquí es RX, TX, GND y VCC y aquí veis que es otro diferente. Cada sistema puede variar, entonces siempre hay que fijarse. Pero vamos a tener las cuatro conexiones. Positivo de alimentación y GND de 0 voltios, la tierra 0 voltios, y RX-TX, recibir y transmitir. ¿Vale? Este módulo se va a conectar al microcontrolador. El microcontrolador normalmente va a recibir información, pero también le puede enviar solicitando algún tipo de dato o configurando algún parámetro como puede ser el número de ciclos por segundo, el número de veces por segundo que nos da la información y algún parámetro más que se podría enviar un comando para ajustar el módulo. Pero básicamente lo que estamos haciendo es recibir tramas de datos con la información procesada ya del receptor. ¿Vale? Entonces veis que dos cables de señal de conexión y 5 voltios GND o 3,3 también funcionaría para lo que sería la alimentación. Otro ejemplo sería, por ejemplo, una placa SP32. Yo he puesto aquí una formato Arduino, que es la que suelo utilizar. Es una placa basada en el micro SP32. Hay muchas placas de desarrollo en distintos formatos. La ventaja de esta es que lleva conexión modular, de forma que no hay que usar protoboard ni que hacer cosas raras con los cables. Y conectaríamos igual. GND y VCC a cualquiera, los tenemos duplicados ahí, o los podemos conectar aquí abajo también, donde está el 3,3 voltios y el GND. Y las dos señales de enviar y recibir, donde configuraremos luego nuestro programa del microcontrolador para que envíe y reciba información por aquí. ¿Vale? De hecho, esta imagen está sacado del proyecto Democratizando Kansas, que he colaborado, bueno, lo han desarrollado todo en el Club de Robótica de Granada
Es un proyecto con el que he colaborado por la parte de Arduino Blocks y al final hemos integrado todo un sistema basado en la SP32 con los sensores y demás necesarios, y toda la programación se puede realizar de forma visual y lo tenéis todo documentado, luego hablaremos un poco de ello. Pero en cualquier placa SP32 o similar, todas las placas, todos los microcontroladores tienen hoy en día varios puertos serie asíncronos, por tanto, o por software se puede emular un software serial, de forma que podemos en cualquier dos pines convertirlos en pines de enviar y recibir para comunicarnos con un módulo, con un receptor GPS, ¿vale? Esta placa, pues en este caso ahora os enseñaré en la cámara también un proyecto que, bueno, he tenido poco tiempo para preparar esta sesión, pero sí que me dio tiempo a preparar un pequeño data logger que luego os enseñaré con el programa, y hoy, pues del trabajo a mi casa, pues he puesto a grabar la placa, ahora os enseñaré el proyecto, y va grabando todo en una micro SD que va aquí integrada, de forma que tienes todo el track de la ruta registrada gracias al GPS y almacenada en la tarjeta de micro SD. Y en la pantalla vas viendo en tiempo real pues la latitud, la longitud y los parámetros que quieras visualizar. ¿Qué es lo que recibimos? Esto no sé si se puede quitar. Estas líneas o no sé dónde ha salido. Bueno, no molesta. ¿Qué Yo creo datos que tienes, recibimos? yo creo que tienes un borrador a la izquierda, en la Por barrita aquí. de A ver si es esto. un poco más arriba. Borrar todos los dibujos. Esto. Gracias. Es que no estoy yo mucho con el zoom y lo habré dado sin querer. Vale, pues, ¿qué datos recibimos? De hecho, ahora os vamos a hacer aquí una prueba. ¿Qué datos recibimos de un receptor GPS cuando está procesando la información, tenga o no los suficientes datos registrados? Entonces, que coja un cable que estaba buscando yo por aquí. Tengo aquí la cámara para mostraros un poco el funcionamiento de todo esto, y la idea es un receptor de este tipo, como veis aquí, ¿vale? Este ya lo tengo conectado, luego lo enseñaré a un data logger que va aquí en un tupper. Este receptor, que es el que he utilizado para hacer las pruebas que luego os explicaré, pues es el receptor como todos. La ventaja que tiene, aparte de poner una antena externa que puede mejorar la recepción, sino la propia antena que lleva aquí ya recibe la señal. Tenemos un puerto USB, ¿vale? Que el cable micro USB, y lo conecto directamente al equipo, ¿vale? Y lo que tenemos es el GPS ya funcionando. En este caso no va a recibir señal correcta porque estoy aquí en un interior, y ayer, bueno, estuve haciendo pruebas, pero no, aunque lo saque por la ventana, al final pierde la señal y es complicado hacer un taller de GPS en un interior, pero vamos, vamos a poder ver cómo funciona. Este receptor, gracias al USB, podemos recibir vía serie, lo detecta como un puerto serie más, toda la información por aquí.
Tengo un programita de estos de terminal por aquí instalado. Y abriendo aquí directamente el puerto, ¿vale? En este caso me lo ha detectado como puerto 9 y empezaría a recibir. Todas esas tramas de datos de texto tal cual es lo que está enviando el módulo y es lo que va a enviar igualmente al microcontrolador. Si nosotros conectamos un Arduino a un receptor GPS, vamos a ir leyendo todas esas tramas de datos. Esas tramas de datos que son legibles en texto, pero hay que saber lo que son. Es un estándar que se llama NMEA, que viene del tema de navegación marítima y navegación aeronáutica, y entonces es una trama de datos que codifica varias cosas. Según el prefijo, pues va a tener unos datos a continuación separados por coma y lo único que tenemos que hacer es decodificarlos, ¿vale? Entonces, para que un Arduino, hablo de Arduino, cuando digo Arduino hablo de cualquier microcontrolador, es un poco ya la palabra Arduino la asociamos a un microcontrolador, a cualquier tipo de placa. Lo único que tiene que hacer es ir leyendo por el puerto serie, por un puerto serie que puede ser hardware o emulado por software, y va a ir recibiendo estas tramas de datos y las va a ir decodificando. Si sabemos decodificar estos datos, en realidad partiendo lo que está separado por comas y analizando cada cosa lo que es, pues si el prefijo de GPRMC es una cosa, GPCGA es otra cosa, y ahí nos va a dar información. Dentro de esos datos nos va a decir la fecha, la hora, nos va a decir el número de satélites con el que está conectado, que está detectando, nos va a decir la latitud, la longitud, la altitud, la velocidad, el rumbo, un montón de parámetros que ha calculado automáticamente. Voy a desconectarlo y así puedo seguir aquí con el segundo. Tengo aquí demasiados cacharros. Antes de pasar a la parte de programación, vamos a ver la parte de bloques y la parte por código y cómo hacer algún ejemplo de cómo utilizar todo esto ya en aplicaciones reales. Hay una página que os recomiendo, bueno, seguro que la conocéis todos, si buscáis Luis Llamas GPS, la página de Luis Llamas, un referente en el mundo Arduino, microcontroladores e informática en general, su página de manuales, y aquí explica muy bien lo mismo, usa el mismo receptor que se usa prácticamente todo el mundo, hay alguno más, el de Adafruit también se usa, pero al final todos nos dan la información de igual forma, y este quizás es el más estándar o el más utilizado. Aquí coincidimos todos con las mismas imágenes, con las mismas conexiones, pero sobre todo aquí os habla un poco de esa trama NMEA simplificado, cómo podríamos procesarla. Es decir, al final tenemos un prefijo, unos datos que va a ser hora, minuto, segundo y milisegundo, la A de receptor OK o warning, luego tenemos la latitud, luego tenemos la longitud, la velocidad en nudos, curso en grados, curso se refiere al rumbo, la fecha y variación magnética en grados y un valor de checksum que calcula para evitar si hay errores en la transmisión, pues hace un valor, sea un CRC o algo así, sencillo para detectar errores de transmisión. ¿Vale? Entonces, ahí además tenéis un ejemplo con una trama de las que podríamos recibir y notaría la hora, que el receptor está OK, la latitud en grados y la longitud, la velocidad, los grados de orientación, la fecha, la variación magnética y el valor de checksum, que es un cálculo que se hace de comprobación.
¿vale? Luego volveremos a esta página y demás cuando veamos el código para ver un poco el funcionamiento, cómo programarlo con las librerías más estándar que hay para Arduino. Cuando digo Arduino, cubre también todos los ESP y demás. ¿Vale? Dentro, ya pasando un poco a lo que es la programación, si nosotros queremos conectar un GPS a un Arduino y le ponemos, por ejemplo, una pantalla, también utilizo mucho el FreeSync para hacer primero un poco los esquemas. Tengo aquí uno ya hecho de ejemplo. Recientes. Tendríamos la opción de conectar un Arduino, como habéis visto ahí, directamente a los pines 2 y 3, con RX, podrían ser menos el 0 y el 1, que son el RX, TX, el único puerto serie que tiene Arduino. Arduino 1 solo tiene un puerto serie implementado por hardware en el microcontrolador y es el que se utiliza para enviar y recibir por la consola y enviar el programa con el bootloader cuando programamos el Arduino. Por tanto, si conectamos aquí algo, estamos interfiriendo y no nos va a dejar programarlo y hay que estar quitándolo y poniéndolo. Como estos módulos trabajan a una velocidad muy baja, normalmente están configurados todos a 9600 bits por segundo, al mínimo o al mínimo estándar, se puede poner a una menos, a 4800 o 2400. A la velocidad de 9600, cualquier pin lo podemos simular una transmisión serie por software, sin problema. Si fuera una velocidad alta, pues podría dar problemas. Y siempre se recomienda, si tenemos varios puertos serie por hardware, que gestione el hardware del microcontrolador, pero en este caso, estos dos pines van a emular un puerto serie por software para enviar y recibir. Por aquí recibimos, porque es el transmitir del módulo, hacia aquí recibimos, y nosotros si enviamos por aquí, lo recibe él por ese, por ese pin, por esa conexión. Y la alimentación. Si quisiéramos programar esto, es muy fácil en la parte visual. Si no conocéis Arduino Blocks, pues es todo online. Yo voy a hacer un ejemplo con esto. No sé en otros entornos visuales si el GPS está integrado o cómo lo integra. Aquí pues directamente, bueno, yo voy a iniciar sesión con mi usuario y si empezara un proyecto nuevo de tipo Arduino 1, vamos a darle el GPS, directamente tenemos el inicializar el bucle de Arduino, el setup y el loop. Si vamos a periféricos, tenemos el GPS como uno de los periféricos y tenemos todos estos bloques para utilizar fácilmente el GPS. Lo primero que tenemos que hacer es decirle dónde está conectado. Dónde hemos conectado el RX del módulo GPS, pues si sigo esta nomenclatura, digo, el RX, bueno, en este caso estaría en el 3 y está en el 2. Aquí lo conecto al revés. Entonces tendría que decirle el RX está en el 3 y el TX en el 2. Si es conforme lo he conectado aquí, ¿vale? ¿A qué pin he conectado el RX y el TX del módulo receptor GPS? Siguiendo aquí una vez esto comprobado, sí que es verdad que si creéis que lo tenéis todo bien y no funciona y no hay manera de que vaya, comprobar a cambiar el RX TX, porque a veces nos liamos y lo ponemos al revés, el que transmite por recibir y no funciona. Con esto ya tendríamos el módulo receptor configurado para poder leer los datos. Eh, ¿Cómo sabemos que el módulo ha conectado con los suficientes satélites y los datos que está procesando ya son válidos? Porque puede pasar un buen rato o puede perderse la señal. Entonces, solo deberíamos hacer caso de todos los datos que nos va a proveer el receptor. Con estos bloques nos va a dar los valores directamente del sensor si los datos son válidos, ¿vale? Este es el bloque que nos dice si tenemos datos válidos o no. Entonces, pues podemos diferenciar ya. Si datos válidos hago una cosa y si no válidos hago otra o no hago nada, ¿vale? Una condición, un if. Para los que programáis por código, luego veremos, pero también os puede servir esto
para un poco ir viendo lo que va haciendo. Aquí tenemos toda la librería del GPS. Aquí se hacen más cosas de lo habitual porque se genera automáticamente, pero básicamente pues vamos leyendo del puerto serie, vamos alimentando, como si dijéramos, todo lo que leemos GPS del puerto serie en la librería GPS, y él, cuando ve que hay una línea completa de NMA, la interpreta y mira a ver si los datos son válidos, si tiene información correcta, y obtiene de ahí cada campo para saber todos los parámetros que está dando, y en este caso aquí los tenemos accesibles por bloques. Si los datos son válidos, pues ya podríamos acceder a todos esos datos de latitud o longitud. Nos va a dar el valor en grados, un valor numérico. Nos podemos obtener también la velocidad en kilómetros hora, millas por hora, para no tener ni que convertirlo, nos dan las dos opciones. La altitud en metros, el rumbo en grados, y luego los campos de fecha y hora, pues tenemos día, mes, año, hora, minuto, segundo y centésimas, ¿vale? Todos esos datos los tenemos desglosados, lo podemos componer nosotros para hacer una fecha o obtener de ahí. Muchas veces se utiliza incluso en proyectos el GPS no para geolocalizar, sino para tener un reloj. Si está en un sitio donde hay cobertura de GPS fácilmente, por ejemplo, si tuviera que automatizar, por decir algo, el riego de un huerto por horario y no quiero poner un reloj con pila que se pueda gastar la pila y demás, pues puedo poner un receptor GPS para que mi programación horaria, si se va la luz del huerto, va con placas solares y se va y vuelve, siempre tener la fecha y la hora correcta, ¿vale? En algunos proyectos se utiliza un receptor GPS solo para los datos de fecha y hora por la exactitud que tienen y la facilidad. Si es un interior, no nos sirve. También se puede usar una placa con conexión Wi-Fi y se conecta a un servidor de hora de Internet, y sería también otro sistema. ¿Qué hacemos con estos datos? Pues en nuestro caso, ahora mismo los podríamos enviar por la consola y mostrarlo. Pues aquí tenemos la consola serie y podríamos decir, no hay datos o no hay señal. Y esto luego abrimos la consola serie y el terminal serie, igual que en Arduino IDE, y veríamos que nos va diciendo que no hay datos. Todo esto internamente va procesándolo. Nosotros, si no lo hacemos, el bucle lo haríamos muchas veces por segundo. Esto estaría todo el rato, no hay datos, no hay datos. Lo habitual es poner todo esto, pues que se ejecute cada 5 segundos. Comprobamos si hemos obtenido señal, vemos lo que queremos hacer, y si no, pues no hay datos. Si hay señal, pues podríamos enviar por la consola, que también nos falta inicializarla aquí para que sea la comunicación entre el PC y el Arduino. Pues de ahí podríamos ya enseñar los datos, es decir, latitud. Voy a hacer algo así, a ver si ahora lo podemos probar. Latitud. Y muestra la latitud y al final baja de línea, y la longitud longitud y por ejemplo la latitud. Quito esto. Con este programa relativamente sencillo hemos iniciado la comunicación, en este caso porque vamos a ver los datos desde la consola. Iniciamos el GPS, el receptor, diciéndole dónde está conectado, y en el bucle, independiente de que la librería del GPS se va a estar todo el rato alimentando lo más rápido posible de todos los datos que le llegan por el puerto serie o el serie que crea por software para comunicarse con el módulo, cada 5 segundos va a comprobar si tenemos conexión o si tenemos datos válidos de los satélites o no. ¿Vale? Todo esto
Si lo subo a este Arduino, tiene aquí una pantalla que no estamos usando. Y aquí iría el módulo GPS, ¿vale? Y lo que he hecho, como no hay cobertura, ahí iría el módulo GPS. Bueno, pues hay un... Lo que he hecho es otro Arduino que simula un módulo GPS y le está dando información, como nos la daría un módulo, engañándole, ¿vale? Pero hay que imaginarse que aquí está el módulo GPS y nos están llegando las tramas de datos, ¿vale? Si conectamos este Arduino, un Arduino puede ser cualquier tipo de Arduino, todos son compatibles. La única diferencia es que este lleva pines extra para tener aquí alimentación y la conexión serie y demás, el I2C. Bueno, pero al final tenemos mil formatos distintos de Arduino según fabricantes y según alguna peculiaridad, pero todos son compatibles. Ahora mismo este Arduino tendría conectado un módulo serie, que creo que lo tengo conectado al revés de lo que he puesto aquí. Ahora lo comprobaremos. Y en Arduino Blocks, por si alguien no conoce, pues la parte programación es todo online, tenéis vuestros proyectos, tenéis todo en la nube y el programa Connector se instala, está para Windows, Linux, Mac. Simplemente hay que dejarlo minimizado para que haga de puente y es el que va a compilar y a subir el programa e interactuar físicamente a través del USB con Arduino y hacer todo el proceso de compilación, librerías y demás, ¿vale? Entonces, en el momento que abrimos el conector, nos ha aparecido aquí el COM5, que es este Arduino, y si le doy a subir, pues automáticamente eh, ya lo tenemos programado, ¿vale? Ya parpadeado, nos dice lo que ha ocupado y ya tendríamos el Arduino enviando datos por puerto serie, porque ve ahí que envía luces, eso es el transmitir. Si abro aquí la consola, me va a decir que no hay datos, seguramente, porque creo que está conectado. Bueno, conectura, porque no he conectado mi GPS falso. Ahora está enviándole datos, mi GPS por ahí. Voy a poner este para que parezca que es este, aunque es un GPS ficticio, un simulador, digámoslo así, pero que enviaría la misma trama de datos, copiada de lo que envía el módulo. Si me dice que no hay datos y, y en este caso sí que hay datos seguros porque lo conecto al revés, tengo dos opciones, o cambiar aquí los pines de orden, lo que es menos práctico. Lo he puesto así porque lo había puesto en el esquema, en realidad físicamente lo conecto al revés, 2 y 3. Vale. Lo vuelvo a subir el programa. Ya tenemos el Arduino programado y la consola. Ya tendríamos ahora, en teoría, debería recibir datos si esto está... Ah, claro, si lo tengo conectado. Ahora sí. Mi GPS ficticio le está enviando datos y ya aparecería la latitud y la longitud, ¿vale? En este caso, 23,47, un valor de latitud y longitud que realmente lo está enviando de mentira. Es decir, he cogido y he copiado varias tramas en EMEA que envía otro Arduino y se las envía como si fuera el receptor, ¿vale? Pero eso sería lo que recibiríamos. Tendríamos unos datos de latitud y longitud que iríamos recibiendo y procesando. Con eso podemos ya ir haciendo la idea de lo que queramos hacer en concreto, ¿vale? No tiene mucho sentido, o sí, a lo mejor sí, enviar por la consola, pues podemos visualizar en una pantalla. Aquí tengo una pantalla OLED que es muy fácil de conectar con I2C. Pues un primer ejemplo podría ser, voy a quitar esto un momento, cambiar el que muestre los datos de la consola, que tampoco interesa. De hecho, bajo ahí de momento.
nos vamos aquí a visualización, pantalla OLED, ay, quedo sin voz. Y ponemos la inicialización, ¿vale? Pantalla podemos poner dos pantallas diferentes en direcciones diferentes. La que tengo está configurada en esa dirección, entonces solo tenemos una. Voy a quitar esto de mostrar automáticamente para decirle yo cuando se muestra para que no parpadee, si no hace mucho parpadeo. Y directamente, pues la OLED tenemos aquí un montón de opciones de las cuales lo que queremos es mostrar, o sea, limpiar, vamos por aquí, y mostrar para que se actualice. Esto al principio la dejaría en blanco y vamos a hacer primero, si no hay datos válidos, el sí, hacer o no hacer. Si hay datos válidos o si no. Limpiamos la pantalla, mostramos un texto en unas coordenadas, esta pantalla gráfica y decirle las coordenadas. Tiene una anchura de 128 píxeles y una altura de 32, o sea, de 64, perdón. Pues si lo pongo en 00, pongo aquí sin datos, o sin conexión, o sin satélites, o sin señal GPS. Y pongo aquí, mostrar. Ya cuando no hay datos, la pantalla pondrá esa información, ese mensaje de sin datos. Cuando sí que hay datos válidos, lo que vamos a hacer es mostrarlos. Pues ya aquí hay que pensar un poco en coordenadas. Voy a poner latitud, 2 puntos, arriba del todo de la izquierda. También podemos poner varios distintos tamaños de texto. Y aquí vamos a poner la latitud, que antes no hemos hecho mucho caso, pero ahora os diré un problema que tenemos o un detalle importante que hay que tener en cuenta. Si pongo la latitud, la voy a poner un poquito más grande y la voy a poner debajo, 10 píxeles más abajo. Luego vamos a poner un poco más abajo, vamos a la mitad de la pantalla y voy a poner longitud en pequeño y un poco más abajo la longitud en pequeño, mediano. Bueno, vamos a ver cómo queda. Nos faltaría el mostrar, quitar el mostrar automáticamente. Mostrar automáticamente es para que se muestre todo de golpe y no cada vez que pone algo en la pantalla que empieza a parpadear. Es un efecto de parpadeo. Si subimos este ejemplo y ponemos la... Ya vemos ahí cómo muestra la latitud y la coordenada y la longitud y su valor, su coordenada. En la pantallita pequeña, pero sobra para mostrar esta información en tiempo real según me vaya moviendo. Si desconecto, voy a hacer la prueba de desconectar para que no reciba datos. Ahora tardará un poco. En cuanto se pierda la señal durante un tiempo, pues sin datos, ¿vale? Lo que he puesto aquí, se puede haber puesto más grande, y ahí se quedará hasta que retomemos o captara la señal, y entonces volvemos a recibir datos y vuelven a aparecer las coordenadas. Ahora viene el problema que decía. Por defecto, en Arduino, ya sea por código o en bloques, cuando un texto, un valor numérico, perdón, lo convierto a texto, que es lo que hace automáticamente cuando hago todas estas cosas, de enviar por la consola, mostrar una pantalla, redondea 2 decimales. Si yo me voy a la página eh, donde pongo las coordenadas y le pongo solo 2 decimales, vamos a tener un error de precisión altísimo, ¿vale? Hablamos de, no sé, con los 4 decimales, que normalmente se utilizan 6 decimales, estamos hablando de quitar 4 decimales, estamos hablando de muchos metros, por no decir kilómetros. Y si yo pongo aquí -23,47
menos 51,84 y obtengo la dirección, pues se va a un punto de esta trama que copié de un ejemplo por ahí, pues puedo entender que era alguien de por ahí, de cerca de Paraguay, Uruguay, Brasil, no sé, esta zona ahí. Pero realmente con esa precisión estoy perdiendo el posicionamiento exacto. Si hubiéramos cogido la posición nuestra actual, al poner en el mapa veríamos que se ha ido de sitio. ¿Por qué? Necesitamos evitar ese redondeo o gestionarlo nosotros. Entonces, cuando ponemos una variable de texto, o sea, de numérica, la vamos a pasar a texto, ya sea aquí o por código, debemos decirle cómo formatear, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí formatear la posición con 6 decimales. Vamos a usar el número total de decimales. Y igual que si cojo la altitud, le digo que me deje un decimal. Si pongo la fecha y la hora y me la convierta a texto, le quito todos los decimales. No tiene sentido tener decimales en algunas cosas, y aquí todo lo contrario. Necesito no perder ni un decimal de todo ese valor que me da el GPS. Si no estoy recortando una información de precisión fundamental, ¿vale? Entonces, bueno, vuelvo a subir y ya vemos ahí, pues, con la precisión de los 6 decimales y la trama que nos va llegando desde el receptor, no quitamos decimales y ya tenemos la precisión para situar en un mapa, ¿vale? Eso es muy importante. Si registramos el dato que hemos obtenido del sensor, del receptor, y dejamos solo dos decimales, estamos perdiendo toda la información útil, porque estamos abriendo el rango cuando tenemos los 6 decimales, estamos hablando de rangos de precisión de 5 metros, y de esa forma a lo mejor nos vamos a 1 kilómetro. ¿Vale? Entonces, veis aquí por bloques lo relativamente sencillo que es gestionar todo esto. Tenemos el bloque inicial, saber datos válidos, y ya podríamos trabajar con pantallas, podríamos enviar los datos por algún sistema de telecomunicaciones, con un módulo Bluetooth, con un módulo serie para enviar datos por radiofrecuencia. En el caso del CANSAT, pues se envía a una estación base que, con un sistema que tenga el suficiente alcance para comunicar lo que es el satélite con la estación base, terrestre, la estación base que va a recibir los datos, y poder ir monitorizando. Volviendo un poco a esto, bueno, aquí tenéis toda la explicación. Hay otro bloque interesante que no sé si nos va a dar tiempo, creo que no, pero bueno. Le damos una latitud, longitud, origen y otra destino, y nos da la distancia teniendo en cuenta la curvatura. Nos hace el cálculo de la distancia entre un punto y otro, teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra de una forma un poco genérica, como si fuera una esfera perfecta, que no lo es, pero ya no es una línea recta que no tiene nada que ver, sobre todo en distancias largas. El cálculo que podríamos hacer simple, sino ahí hace un cálculo en la librería internamente, y cuando hacemos un tracker que vaya registrando datos, podríamos ir almacenando la distancia entre punto y punto y saber la distancia global recorrida, ¿vale? Luego, pues bueno, este es el ejemplo que he ido haciendo, añadiéndole la pantalla, y pues aquí un poco todo esto lo tendréis luego en la presentación, el enlace a los ejemplos. Yo aquí entiendo que en 2 horas todo esto a lo mejor satura, pero luego tenéis el enlace a a los programas y los esquemas y todo aquí para que lo podáis consultar y probar. Esto sería el mismo ejemplo que he hecho. Bueno, aquí habría que poner 6, porque puse 4, y saldría la información igual, posición, latitud, longitud en la pantalla, y cuando no, pues sale la información de error. Este sería un desarrollo un poco más complejo. Este está hecho con una placa SP32 SteamMakers,
este desarrollo sería, lo pongo ahora aquí en la cámara, en realidad tampoco es tan complicado, ¿vale? Es una placa SP32 TeamMaker que le ponemos directamente, le podemos pinchar al hidrocel a una pantalla OLED, no hace falta ni cablearla. Tiene el módulo GPS conectado al puerto serie 2, que es el que nos da como opción en Arduino Block para enviar y recibir la información. Y le he añadido un pulsador, ahora veis por qué. Simplemente para darle un poco de interactividad. Lo que hace, voy un momento aquí al programa, y os lo explico rápidamente y vemos el resultado. Por un lado vamos a iniciar, realmente esto ya sobraría, vamos a iniciar la tarjeta micro SD que tiene la placa SteamMaker, permite directamente poner una micro SD que va aquí insertada, de forma que con el iniciar ya tenemos acceso a leer, escribir de esa tarjeta de datos, archivos. Vamos a iniciar la pantalla igual que antes y vamos a iniciar el receptor GPS. Realmente el programa lo que va a hacer es cada 10 segundos, bueno, vamos aquí al bucle, esto como si no estuviera, cada 10 segundos, si los datos son válidos, va a guardar los datos de latitud, longitud y altitud en una línea de un archivo de texto en la SD, como un formato CSV, separado por comas, y a la vez lo va a mostrar a continuación de guardarlo, lo muestra en la pantalla, pues, para saber que está recibiendo datos y poder visualizar la posición que está detectando. Si no, pues igual que antes, mostraría un mensaje de error. Si vamos a la función guardar SD que he creado aquí, está aquí abajo, lo que hace es crear una variable de texto. Tenemos una variable de tipo texto que le he llamado datos, que con el bloque le digo crear texto con y vamos concatenando textos. Directamente le decimos que nos los separe por coma, formato coma, punto y coma, tabulador, como queramos. Yo he cogido coma para que el formato que me guarda ya sea compatible con un visualizador que luego nos va a poder hacer un gráfico de todo lo que ha ido guardando este GPS. Pone una T primero, porque donde lo voy a llevar, el formato me lo exige, donde lo voy a subir, que lleve una T. Lo siguiente es la latitud, la longitud y la altitud. 6 decimales y un décimo. Y lo añade al gps.txt, todo ese trama de datos, como una línea más. Cada vez que guarda, cada 10 segundos me añade una línea a ese archivo de texto. ¿Vale? Cuando le pulse al botón, bueno, por el otro lado, antes del botón, OLED Info lo que hace es toda la misma información, en este caso solo latitud y longitud, me lo muestra en la pantalla OLED, de forma que se va visualizando en la pantalla. Y cuando da un error, que no hay datos, pues pone no data en la pantalla. Con esto, bueno, vamos a explicarlo el pulsador. Hay un pulsador, detectamos que se ha pulsado y aquí es una historia para cronometrar hasta que lo suelte. Si la pulsación es corta, lo que va a hacer es enviarnos todo ese archivo por la consola serie. Por eso lo he quitado y no debería haberlo quitado. Por eso estaba la consola iniciada. Si yo lo conecto al ordenador y le doy al pulsador, me viene todo el volcado del archivo. En la consola veré todos los datos registrados. Y si lo tengo pulsado más de 5 segundos, lo que hace es eliminar el archivo e inicializarlo. Eso es para empezar una ruta nueva. Realmente el funcionamiento es muy simple. Eh, si no hago nada, esto detecta el GPS y va grabando datos una vez cada línea. Los va guardando en un archivo y tendría una línea por cada registro de datos cada 10 segundos. Si pulso una vez,
me lo envía todo por la consola para yo poder visualizar todo lo que ha guardado sin tener que sacar la tarjeta SD y meterla con un lector en el ordenador, no necesito ni hacer eso. Y si hago una pulsación larga, se elimina el contenido del archivo empezando una ruta desde cero. ¿Vale? Pues, he registrado, hoy quiero registrar una ruta en bicicleta. Pues pongo a grabar y cuando llego la vuelco y luego la borro. Empiezo otra. ¿Vale? Sería como los Garmin de deporte. Eso lo he probado hoy. He ido, bueno, lo he podido probar del trabajo de vuelta a casa y me ha generado este archivo. Lo tengo aquí, vamos a ver, voy a abrir. Esto es lo que me ha guardado la placa, la primera línea, que no haría falta ponerla, pero la inicializo y así ya la tengo para la página donde lo voy a subir. Hay muchos sitios donde podemos procesar esta información, ahora os enseñaré cómo procesar. Y cada 10 segundos ha cogido la posición recibida del GPS y la ha guardado. Latitud, longitud y altitud. ¿Vale? Lo he ido separando por comas. La T no quiere decir nada, es un formato para que sea compatible con la página donde voy a enviarlo. Como veis, donde trabajo estamos a 634 metros de altitud y donde vivo a 776 y he pasado, ¿vale? Solo viendo esto ya veo el gráfico de altitud. Las coordenadas las tendría que situar para ver dónde me sitúan en un mapa, ¿vale? Todo esto, como aplicación práctica, pues me voy a una página de tantas que hay con aplicaciones, como puede ser este visualizador online de datos GPS. Aquí. Y bueno, esta página es muy simple, me da muchas opciones de en qué tipo de mapa me lo quiere dibujar o plotear. Y directamente le digo el archivo que, que tengo por aquí, el tipo de si va a hacer en Google Maps, Google Earth, incluso en imagen o pasármelo a un archivo GPX, que son formatos estándar de datos de GPS. Entonces le voy a decir, pues yo qué sé, este primero mismo, y le doy, por eso lo del formato, y me sale directamente ya la ruta, ¿vale? Yo vivo en Ibi, trabajo en Alcoy, esta es la ruta que he hecho yo hoy volviendo del trabajo y he puesto esto a grabar, ¿vale? Entonces, directamente, si le damos aquí al zoom, pues veríamos cómo está cada 10 segundos, podemos ver exactamente desde que ha empezado a grabar, cada 10 segundos, si vas por aquí y no han pasado 10 segundos, pues os salta y el siguiente punto aquí. Cuanto más periódico, mejor trazado. Muchas veces, yo lo he hecho así a lo simple, pues según la velocidad cogen más puntos que cada menos tiempo. Se puede hacer un cálculo para que si vas despacio, la frecuencia de muestreo de puntos sea inferior, sea cada más tiempo. Y si vas muy rápido, pues que coja más puntos porque si no perderás información de los movimientos y se hará esas líneas rectas. ¿Vale? Si perdemos la posición, aquí puede haber algún sitio también que haya un túnel, ¿vale? Pero vemos exactamente el trazado. También veríamos en algunos sitios hay para hacer lo que sería el gráfico de elevación. Entonces, bueno, aquí me pide poner una clave. Y veis relativamente de qué forma tan sencilla podemos hacer un dispositivo que vaya registrando nuestros datos, lo almacene en un formato muy sencillo, una lista de líneas en CSV, y luego lo podemos graficar sobre un mapa, todo el trayecto, o hacer un gráfico de elevación y demás. ¿Vale? Esta página pues, es una de tantas y lo único que si vamos a la información, pues te dice el formato
por eso he puesto la T, porque he usado el formato más simple, que es el tipo de dato que le estoy dando, que es un track, latitud, longitud y en este caso altitud, ¿vale? He hecho que haga este formato. Podríamos añadir fecha y hora, podríamos añadir distintos trayectos, incluso el color en que queremos que lo pinte, pero bueno, esto ya es procesamiento para un poco analizar esos datos de geolocalización que estamos capturando con nuestro dispositivo GPS. Este en concreto es el montaje, y esto es cuando estaba registrando datos, las primeras pruebas. Pues, eh, si ponemos la latitud y la longitud, pues nos da la posición en que estaba en ese momento. Viendo eso, pues daba que estaba en Alcoy y en ese momento está un dato prácticamente estático. Conforme se empieza a mover, cada dato va variando y lo va registrando en la micro SD. Si tuviéramos que hacer todo esto por código, ¿vale? Lo más habitual es utilizar la librería TinyGPS, TinyGPS. Es la librería en la que Arduino Block se basa para hacerlo en bloque, por lo que a veces también, lo que pasa que, bueno, el código generado siempre es más difícil de entender que el código escrito por una persona. Entonces, en que lo genero partiendo de un código que escribo yo, siempre se combina todo el código en forma de bloques y es un código un poco más complejo que el que podéis encontrar en los ejemplos de la librería. La librería ha ido evolucionando, no es exactamente la misma versión, tenéis aquí los ejemplos, ¿vale? Y si abro el Arduino IDE, vamos a probar. Tendríamos la opción de hacer lo mismo, pero programando por código con esa librería o la de Adafruit, que también es bastante parecida. La librería que se puede instalar desde aquí, TinyGPS, ¿vale? La tenéis ahí. Esa es la más utilizada, se instala directamente. En Arduino IDE podéis instalar todo el entorno de programación, tanto para, bueno, el Arduino va todo integrado, podéis integrar el Arduino Nano SP32 nuevo, lleva un SP32, pero si vais a programar un dispositivo SP32 genérico, cualquier dispositivo que no sea el SP32 Nano, tenéis que instalar el toolkit, el toolchain de Arduino para SP32, que en cualquier página que busquéis, cómo instalar kit de desarrollo SP32 en entorno Arduino. Os lo dice el paso a paso, tenéis que añadir unos repositorios y os lo añade. Esto que se me ha abierto es el último ejemplo. Esto en realidad es el código que he hecho de un Arduino, bueno, en este caso un SP32, que va enviando estas líneas como si fuera el receptor GPS para engañar, ¿vale? Este es el GPS, el fake, que al final son tramas recibidas de un receptor GPS, las he sacado por ahí de un ejemplo y entonces las reproduce un Arduino como si fuera el receptor, engañando al otro Arduino, diciéndole la posición en la que está. Si nos vamos a un ejemplo básico, pues tendríamos por un lado la librería Software Serial, que es la que nos va a dar eh, el objeto Software Serial para crear, en este caso le he llamado SS, que le decimos el pin receptor y transmisor, ¿vale? Viene a ser un poco, para que entendamos, cuando le digo estos dos pines en los bloques, le estoy diciendo monta un puerto serie que envíe y recibe por esos dos, pues aquí igual. Móntate un software serial, un puerto serie implementado por software, en el caso de Arduino 1, porque solo tenemos uno por hardware, en esos dos pines. Si existiera un segundo puerto serie por hardware, pues no tendríamos que hacer esto y directamente usaríamos el Serial 1, Serial 2, Serial 3, como puede pasar en un Arduino Mega o en Arduinos, sí, necesitamos ir al Mega, el Leonardo o el Nano solo tienen uno, que yo recuerde,
y ya un SP8266 o SP32 pues tienen por lo menos dos o tres. Aquí en el setup inicializamos la conexión serie, que es la conexión física de los pines 0 y 1 o el USB, lo que usamos para interactuar con la consola en este caso, y aparecería aquí test GPS. Si, si vemos luego, bueno, el puerto por software, donde vamos a conectar el receptor GPS, lo inicializa en 9600. Este podríamos inicializarlo a lo que queramos, siempre que luego aquí en la consola a la misma velocidad para ir viendo los mensajes. Este a 9600 porque es donde está conectado el receptor GPS, en este caso el Neo 6M o el que sea, ¿vale? Estaría en esos dos pines y sería a esa velocidad a la que tiene que inicializarse porque el receptor ya va a esa velocidad por defecto, si no, no se comunica bien. Y luego en el bucle, en el loop, pues lo que tenemos que hacer es, aquí básicamente, el while. Mientras haya datos disponibles que nos llegan del puerto serie, es decir, traducido sería mientras lleguen datos del receptor GPS, es decir, mientras nos vayan llegando caracteres de ese código NMEA que nos va llegando, mientras lleguen datos los vamos leyendo. Leemos aquí el primer dato, un carácter. Esto sería para visualizarlo en la consola, lo que nos llega. Normalmente esto no estaría. Y lo que hacemos es ese dato enviárselo al objeto GPS que hemos creado aquí, ¿vale? Hay la librería TinyGPS, que es al final un procesador de tramas NMEA, y le voy dando caracteres. Y cuando llega una trama entera, me dice, tengo un dato, y lo procesa y extrae los campos de dentro. Es decir, si esto devuelve verdadero, es que hay datos nuevos; si no, pues es que lo tengo que seguir alimentando, leyendo datos del puerto para que el objeto GPS siga completando, añadiendo datos. Cuando él vea que hay una trama entera, una línea entera, digámoslo así, porque es una línea, acaba en el retorno de carro, va a partir todos los datos separados por coma, va a mirar si hay datos válidos, si hay fecha y hora, si hay latitud, longitud, y los va a extraer para que luego fácilmente los podamos leer, ¿vale? Va a hacer el trabajo sucio de ir recibiendo datos, ¿vale? La librería está implementada así. En vez de la librería encargarse de leer, somos nosotros los que tenemos que ir dándole los datos, porque de esa forma es un poco más abierto a poder leer los datos de distintas formas, ya sea por software, por puerto serie software, por puerto serie hardware, por otros sistemas, o a veces, como he hecho yo, dándole datos directamente de forma falsa o desde otro sitio para hacer pruebas. Y cuando tenemos datos nuevos, aquí crea la variable y la pone a true, entraríamos aquí y diría, vale, ya tengo datos. Y aquí, pues básicamente obtiene la posición, la guarda en las variables latitud, longitud y age. Age es como dijéramos, la vida útil que tienen esos datos. Si supera una edad, debemos descartar los datos y los visualizaría en la consola. Latitud, y eh, nos hace un formateo con 6 decimales, longitud. Bueno, esto es un condicional aquí, que es si la latitud es un dato inválido, pone 00, y si no, pondrá el valor, ¿vale? Estos son condicionales aquí todo en línea, como un if. Si if latitud igual a invalid, me pones 00. Y si no, me pones el valor de la latitud, y todo formateado con 6 decimales. La longitud igual, con 6 decimales, y el número de satélites que nos muestra aquí, que es un dato que ahora mismo en Arduino Blocks con los bloques no se puede obtener, pero que lo añadiré porque realmente la librería lo da. Y puede ser interesante para saber si está llegando a conectar con uno, dos, tres, hasta que consigue señal. Y cuando consigue señal, pues también un dato interesante de saber
cuántos satélites tiene a la vista en ese momento el receptor, cuántos satélites de esos 20 y pico, depende del sistema que esté usando, de cuántos está recibiendo información. ¿Vale? Juanjo, hay un par de Sí. preguntitas aquí. ¿Quieres que te las haga ahora o esperamos? Vale, sí, estaba mirando el chat ahora justo, Ah, mira, justo. pues así cambiamos un poco la... Pues mira, preguntan por un lado si es más preciso el sensor barométrico BP280 o el GPS para medir la altura en el CANSAT. Pues yo directamente no lo he comparado, pero todo lo que he leído, el sensor barométrico suele dar más exactitud, ¿vale? O sea, el BP. No he hecho el experimento, si alguien lo hace, pues sería bien obtener esa información de forma experimental, pero todo lo que he leído a nivel técnico siempre aconsejan el barométrico para la altitud. El GPS la ubica, lo que es la posición, latitud, longitud, tiene mucha precisión, bastante precisión, pero la altitud es donde más falla, donde más puede irse. Aquí recuerdo que una de las misiones que hay que hacer con el CANSAT es una misión científica secundaria y que este tipo de estudios pueden ser interesantes como misión Mm, científica secundaria, de hacer una comparación entre la precisión del sensor barométrico y el GPS, por ejemplo. Eso podría ser una misión secundaria probable. mm. Vale. Desde Madrid preguntan si hay alguna forma de hacer la representación de la posición en un mapa en tiempo real. Sí, claro. Eh, Otra cosa es fácil, fácil, ¿cómo? Depende, a ver, primero tenemos que ver dónde está nuestro dispositivo, si si es el caso del satélite, pues si tenemos una cobertura, por ejemplo, una comunicación LoRa, que nos puede llegar al aire libre en espacios abiertos a varios kilómetros y nos puede servir, pues podemos tener una estación base que reciba esa información en relativamente tiempo real. Bueno, relativamente no, podemos hacerlo que cada 5 segundos nos esté enviando la información sin problemas y tendríamos otros datos de latitud, longitud. Ahí ya, cómo lo mostremos en un mapa, pues es algo ya que es procesamiento nuestro. Podemos hacer una pequeña aplicación, no sé, en JavaScript con el API de Google Maps y te deja fácilmente ir dibujando puntos. Ya, pues tienes que usar otra tecnología. Hay otros sistemas, por ejemplo, si enviamos, hay mucha gente que utiliza toda esta recolección de datos para enviarla a servidores tipo ThinkSpeak, pensados para publicar datos científicos y gráficas y tal, pues tienen un tipo de dato que le puedes decir que es un mapa y le envían latitud y longitud y te va dibujando. Ahí ya depende también que todas esas aplicaciones que en realidad son de pago y te dan una versión limitada, pues educativa, o te ponen una tasa de envío, un límite. Entonces, a lo mejor cada 30 segundos puedes enviar un dato, pues cada 30 segundos podrás enviar latitud, longitud y en ThinkSpeak o paneles de Adafruit y yo, que también creo que te deja, si le pasas los dos datos conforme ellos te digan, te lo van dibujando en un mapa. Tienen un tipo de dato que es mapa, igual que esta gráfica. Y la restricción habría que ver cada cuánto tiempo te dejan en la versión gratuita o hacer una cuenta registrada y ahí pues te quitan todo ese tipo de límites. Entonces está la opción personalizada que te programas tú o la de ThinkSpeak, sí que eh, creo recordar que tiene un tipo de dato que lo dice así directamente, GPS Map, ¿no? Y lo que hace es te crea aquí el mapa, tú te creas el canal y le vas enviando latitud, longitud y te lo iría mapeando. Entonces, depende de dónde vengan los datos, habrá que hacer un puente con una estación base que por medio de internet te envíe aquí los datos o a nivel local montarte tú ya algo más específico. Pero se puede hacer, claro. Perfecto, creo que no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna cosilla más y si no, continuamos. Vale, Perfecto. muy bien.
Bueno, pues volviendo al código, veis que al final la idea es la misma. Definir una conexión, en este caso por software, creamos la conexión con el dispositivo y un objeto de la librería TinyGPS que es el que va a procesar los datos, pues dejamos el procesador de datos y el analizador de esa trama. Y una vez que hemos inicializado la conexión y lo vamos alimentando, si esta función que es codificar en code devuelve true, es que hay datos nuevos, de hecho todo esto podría estar aquí dentro y cuando se cumple esa condición se visualiza y cuando no, pues no hace nada, seguimos alimentando y aquí visualizaríamos. Eh, eh, Luego tendríamos, a ver, estuve haciendo varios ejemplos. Bueno, estos son sacados todos de la librería. Si queréis, el anterior lo voy a probar aquí por código, este de aquí. Conecto, pongo aquí para que veáis lo que estoy haciendo. El mismo Arduino que antes he programado con Arduino Block, con la pantalla y demás. Aquí ahora la pantalla no la voy a programar, pero eh, lo ponemos a recibir datos desde nuestro GPS simulado. Habéis visto que realmente lo que está haciendo es enviar tramas como si fuera el receptor. Ahora la pantalla en realidad ya no vale para nada. Y si ahora me sale aquí Arduino en el COM5 y si subimos el programa desde aquí, una librería, tendríamos el mismo proceso. Estaríamos recibiendo datos y que es GPS, que es lo que muestra al principio, y si está bien puesto el otro, debería ir recibiendo datos. Sí, lo probamos bien. Debería recibir datos desde el GPS ficticio. Bueno, aquí veríamos, si quito esto, la trama completa conforme va llegando. Vamos a ver lo de prueba. Y si no llega, es que estoy conectando. Bueno, ya sé lo que estoy haciendo mal. Ya no sé lo que hago. Es esto al revés. Por eso no llego nada. Vale, ahora ya estaríamos. Como había puesto el recibir y el transmitir al revés de lo que los tengo conectados, los pines del receptor. Es decir, esto tiene que coincidir exactamente el RX y el TX con lo que ponga en el software serial. Si lo pone al revés, pues nunca va a recibir. ¿Por qué se está viendo aquí todas las tramas que recibiría yo de mi receptor? Porque conforme lo leo del serie que estoy leyendo lo que me llega, aquí estoy haciendo un serial write, de forma que es una especie de depuración de que me están llegando los datos o incluso si me interesa tener las tramas aquí para visualizar los datos que me llegan del receptor de forma sin procesar. Una vez que esos datos van alimentándolo a la librería GPS, la del Tiny GPS, si el encode devuelve true, es decir, toda esta condición se cumple, este if, datos nuevos se pone a verdadero y ya entraríamos aquí abajo, ¿vale? De hecho, si comento esto de aquí para que no se vea tanta cosa, directamente ya cuando procese los datos y se vean, mostrará borrar, latitud, longitud y satélite, está.
Aquí lo único que nos ha faltado, que el último sea un print ln para que baje de línea. Latitud, longitud, No sé si, satélites y la trama ya procesada con los datos que has traído. En este caso ficticio, porque los he cogido porque aquí no hay cobertura aquí dentro, pero estaríamos en esa localización y con 12 satélites. Juanjo, no sé si es buen momento para hacerte una pregunta que han hecho por aquí también. Sí, sí, Mira, antes has visto has puesto un código en bloques generado en Arduino Blocks sí, y la gente pregunta si eso se puede copiar o pegar en formato código textual, el IDE de Arduino. No sé si se puede sí, hacer. totalmente. Bueno, mejor que ¿Puedes copiar y explicar cómo pegar. hacerlo? Sí, lo explico y es una cosa bastante utilizada en muchos casos para complementar con cosas que no estén o evolucionar. Bueno, ahora mismo lo explico, simplemente pues esto lo había puesto aquí, no sé si mucha gente lo conocerá, el simulador online, el Wonky este, que simula Arduino, SP32, simulador online para hacer pruebas que está muy bien. Incluso he encontrado varios proyectos, lo digo simplemente para que si luego la presentación la veis tranquilamente y veis esto, podéis probar como el GPS mm, no lo podemos probar a veces en real fácilmente, aquí lo que nos hace es algo parecido a lo que he hecho yo. Esto sería el programa, pero luego implementa, como si dijéramos, este concreto, voy a poner el siguiente, este. Implementa aquí un Arduino Uno, una pantalla LCD y este bloque es un simulador que programa aquí. De hecho, aquí podríamos cambiar esta lista de tramas y poner las que quisiéramos. Nos simula nuestro módulo GPS dándonos la información por los puertos. ¿Vale? Aquí usa el 0 y el 1 porque aquí no hay problemas de subida, pero lo podríamos simular y va funcionando tal cual y hasta que le da la localización y está simulado a partir de tramas reales, de forma que cualquier código antes de el montaje real podemos probar en algún simulador, en concreto en este. Va bastante bien. Vale, ahí va sacando latitud, longitudes, tendríamos el programa de Arduino, aquí el lindo, este. Parecido a lo que, usando la misma librería que estaba explicando, Tiny GPS, la de cristal líquido con conexión I2C, y bueno, pues hace lo mismo. Mira el objeto GPS, lo va alimentando de la conexión serie, que es por donde le llega el red GPS, y cuando hay datos válidos, los muestra en la pantalla, o si no hay datos válidos, pues pone no GPS detect. ¿Vale? Y ahí, muy similar a lo que he hecho antes con la pantalla OLED, parecido al código, un poco ya más complejo por llevar la pantalla, pero aquí lo podemos ver y probar y trastear de forma simulada y con datos GPS ficticios, pero que incluso podemos poner nosotros de prueba. Volviendo a la pregunta, por aclarar estas diapositivas, sí, podemos ir, voy a abrir aquí. Si yo cojo, tengo la opción de ver código, descargar el archivo INO para Arduino Blocks o descargar un zip que ya lo tengo todo ahí dentro. Sí, me abre una ventana que tengo accesible aquí. ¿Vale? Entonces, ahí tendría la carpeta con las librerías ya necesarias. Si las tengo instaladas en Arduino IDE, pues las podría eliminar de aquí. Estas te las incluye en el zip automáticamente. Ya tendríamos las del GPS, las de la pantalla OLED y el código Arduino. Y todo en una carpeta y todo que se llama igual, de forma que si pongo aquí, quiero ver aquí, ocho. Lo podríamos abrir en el Arduino IDE. Si tengo las librerías instaladas, las puedo quitar de la carpeta, eso es para que si no las tengo
las incluye a todas aquí al montón, lo que no es muy recomendable, pero funcionaría. Nos pone aquí todo el código generado y sobre esto podríamos trabajar. Hay que saber si es, en este caso es un proyecto tipo SP32 para que lo compile bien y si todas las librerías y todo está correcto, funcionaría en Arduino IDE para poder hacer modificaciones o como base añadirle cosas o lo que sea. También otra opción es descargar solo el archivo INO y las librerías. En Arduino Blocks tenéis aquí librerías. Podéis descargar ese zip, que es las librerías que tiene el conector, que es que el conector para asegurarnos que tiene la misma versión. Cuando arranca, pone la versión, se va actualizando, se descargan automática y corresponden con este zip de librerías. Esas librerías las podéis insertar directamente en la carpeta de librerías de Arduino, que depende la carpeta en el sistema operativo. En caso de Windows, pues vais a documentos, Arduino. Este, este- este- este es el zip que he descargado de la librería. Esto es lo que tendría dentro. Todas las librerías le pongo a Blocks delante para diferenciarlas y saber las que habéis añadido de Arduino Blocks, aunque la mayoría son librerías estándar. Si las copiáis dentro de la carpeta Documents Arduino Library, yo las tengo copiadas aquí, pues vuestro Arduino IDE ya tiene las mismas librerías que el conector para poder hacer ese código generado y que no dé errores. ¿Vale? Entonces, en teoría, esto, bueno, aquí no te voy a decir de qué placa es. Si le pongo la placa y le digo que es SP32, pues ya lo compilaría sin problemas. ¿Vale? Entonces, esa es la idea de descargar el INO o el zip con... A ver dónde estoy, me pierdo ya. Si pongo ver código, lo puedo ver aquí y lo puedo copiar. Eso también vale, copiar y pegar en un proyecto. Si descargáis el archivo directamente, luego se exigirá que el nombre que le pongáis al INO esté dentro de una carpeta que se llame igual. Y si descargáis el zip, ya hace un nombre con el programa, con la carpeta y el nombre del archivo del programa igual y las librerías que necesita incluidas dentro del zip. ¿Vale? Entonces esa opción la tenéis sin problemas. Y ya bueno, casi acabando, voy a cuadrar por primera vez en mi vida el tiempo de una charla de esta, de un taller. Hablar que todo esto, un ejemplo de tantos que hemos hablado, pues un ejemplo que para mí es espectacular, es todo el proyecto que hizo el Club de Robótica, con los que colaboré. Ellos han desarrollado todo el hardware, o sea, cómo conectar todo esto. La placa LoRa surgió al final como dentro de mi TFM de IoT, como un módulo, ya había módulos, pero desarrollé uno específico para esta placa en la que había colaborado también en el diseño, entonces se unió un poco todo, el tener una conexión de módulo LoRa fácil de conectar y de usar, todos los módulos que fueron probando y desarrollando la documentación y al final, pues bueno, desde aquí ya les doy la enhorabuena por toda la documentación y todos los recursos que han generado para que cualquiera con nuestros alumnos podamos implementar el CANSAT de manera bastante viable y fácil. ¿Vale? Luego ya cada uno le da su toque, le añade cosas o como está diciendo Manuel, lo de ya el desafío de la misión secundaria, pues ya es otro tema a desarrollar por cada uno. En la presentación habla de muchas páginas, algunas están los enlaces en las diapositivas. Aquí hay otra recolección de enlaces con muchas cosas interesantes de todo lo que he ido hablando. Y creo que ya está, más o menos. Dar una visión muy amplia de todo lo que podemos hacer con el GPS, cómo lo podemos programar tanto visualmente como por bloques, de manera realmente aplicable en el aula, que es lo que buscamos, porque al final pues no buscamos hacer un proyecto de ingeniería tal cual a lo bestia, sino que sea aplicable por los alumnos y creo que con esto es bastante interesante.
Y hasta aquí he tenido la presentación. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si queréis, os quedan 5 o 10 minutos, sin problema, os puedo resolver o si algo creéis que me he dejado en el tintero, pues os lo puedo luego solventar. Tenéis por correo electrónico, también podéis enviar a arduinoblogs@gmail.com, que es el correo que está en la web, y por ahí podéis contactar conmigo sin problema para cualquier duda, consulta o sugerencia. Muchísimas gracias, Juanjo. Creo que ha sido muy, muy, muy claro. Eh, gente del chat, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que os haya quedado con respecto a este módulo? Os De todas recuerdo. maneras, luego te enviaré la presentación y cómo queda la grabación, porque para que lo tengáis como recurso y lo dicho, cualquier cosa, pues a vuestra disposición. Perfecto, recuerdo que la grabación está siendo grabada. Ahora, según termine, bueno, pido perdón porque hasta ahora hemos tardado en encontrar velocidad de crucero. Ahora, según termine, yo voy a subir la grabación a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Al mismo enlace que os he puesto antes para que se os quede grabado. Preguntan de Cataluña si pudieras explicar con más detalle cómo pasar el zip de Arduino Blocks al IDE. Sí, lo vuelvo a hacer aquí ahora que estoy con la... Es muy sencillo, realmente descargar desde el proyecto eh, en formato zip, lo más sencillo. Y en la carpeta del zip hay que descomprimirlo. El zip tal cual, si descomprimimos, se nos crea una carpeta con el nombre y dentro del archivo el mismo nombre, como pide Arduino. Si lo renombramos, la carpeta donde está y el nombre del archivo INO tiene que ser el mismo. Y ya a partir de ahí, el Arduino IDE abre el proyecto y tenemos todas las librerías incluidas. Si no queremos incluir todas estas librerías aquí así a lo bestia directamente en la misma carpeta, ¿vale? La otra opción, vemos que la he escrito aquí, lo único que quiero es el archivo de Arduino. Para que esto no, para que esto funcione, luego habría que incluir las librerías en el Arduino IDE, ¿vale? Para eso nos vamos a documentos en Windows, Arduino y librerías. Esto es de donde coge el Arduino IDE las librerías que vamos instalando extra, ¿vale? Las puedes instalar con el gestor de librerías de Arduino, pero puede ser que te instale una versión de la librería diferente a la que Arduino Blocks está utilizando y hay algún problema. Entonces, lo recomendable es que sean las mismas que utiliza Arduino Blocks con el conector, son las que tengamos en Arduino IDE. Para eso, lo que hacemos es ir aquí a librerías, descargamos el pack, el zip de librerías y descomprimimos todo ese zip en la carpeta de librerías de Arduino, ¿vale? Todas estas carpetas serían las que estaban en el zip, de aquí hasta aquí. De esa forma, si abro el programa que he descargado en zip, o podría haber descargado el archivo .ini directamente, no aparecen ya las librerías aquí, pero como Arduino las tiene instaladas, debería no dar problemas. Ahora no tengo aquí ninguna placa, esto pone SP32, pero si lo conecto, pues debería compilarlo y subirlo correctamente, ¿vale? Porque si instalo la librería, por poner un ejemplo, primero que no se va a llamar igual, porque algunas están renombradas para evitar conflictos. Entonces, si me descargo la librería Tiny GPS desde aquí, no va a coincidir con esta. Entonces, simplemente me descargo las librerías y las copio y ya puedo utilizar el código de Arduino Blocks generado tal cual, sin problemas. ¿Vale? Cualquier problema, si no me escribís por correo electrónico y os lo especifico, pero vamos. También está explicado, si no recuerdo mal, aquí, en la misma página de descargar las librerías, donde podéis localizar la carpeta de Arduino en las preferencias. Os abre la carpeta y ahí descomprimís el zip que descargáis. Aquí también tenéis
y un enlace a la página oficial de Arduino de cómo instalar las librerías y dónde se encuentran en los sistemas operativos. Según el sistema operativo puede cambiar un poco. Sí, Pues sí. nada, por mi parte, un placer. Un par de preguntas más, Juanjo, perdona. Bueno, tienes a la gente entregada. Muchísimas gracias. Ha sido una fuerte Me contacto alegro, me alegro. con tu formación. Agradece la explicación. Así explicado es mucho más fácil de comenzar con todo este mundo. ¿Vale? Cuando lo ponga en práctica ya preguntaría. Os recuerdo que hay un par de sesiones de preguntas y respuestas, ¿vale? La primera es la semana que viene, que combinaremos con la sesión que se nos quedó colgada de transmisión, y la segunda será en febrero. Bien, otra pregunta rápida. ¿Los módulos LoRa 32 de Iligo TTGO son plenamente compatibles con Arduino Blocks? No, porque usan una librería propia que ahora mismo no es compatible. Eh, Llevan un chip similar al que utilizamos. Sí que puedes conectar cualquier chip compatible, no hace falta que sea ese que he enseñado antes, a una SP32, pero en concreto la del LilyGo no funcionan con la librería que se utiliza en Arduino Blocks. Perfecto. Preguntan también por ahí si es obligatorio usar el GPS en la misión primaria. Respondo yo, no es obligatorio. ¿Y dónde se puede comprar este módulo? Y si es muy caro. Bueno, yo he comprado yo en concreto este GPS Neo 6M, lo vais a encontrar en un montón de sitios. El que he usado yo, que usaba en Arduino Blocks, suele ser este, pues depende Mira, del hay un, fabricante, está en un disculpa que montón de sitios. te interrumpa, Juanjo. Luis González Posada de Castilla y León da un enlace aquí en el chat donde se puede Sí, comprar también. ¿Vale? lo podéis encontrar en muchos sitios, Muy exactamente. bien. Yo modulo mi respuesta también, ¿vale? He dicho, no es obligatorio usar el GPS, pero es muy recomendable. Recordad que una de las características de la misión primaria es ser capaz de localizar, de encontrar el Kansat a la caída. Entonces, no es obligatorio, pero sí que es muy recomendable utilizarlo, ¿vale? Muy bien. ¿Algo más por tu parte, Juanjo? ¿Algún mensaje de despedida? Nada, dar las gracias a todos y muchos ánimos con estos proyectos, que la verdad es que veo por ahí vídeos de Desafío Cansa con todo lo que vais haciendo y es una pasada. A ver si saco tiempo y me puedo animar con mis alumnos. Y nada, daros la enhorabuena a todos y en concreto las gracias a ti, Manuel, y a Sero España por contar conmigo y que estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Agradecidos Gracias. nosotros, Juanjo, de verdad que es un absoluto privilegio contar contigo. Y muchísimas gracias también al Club de Robótica de Granada que hizo el enlace y nos puso en contacto contigo. Arturo de Madrid ha puesto por ahí otro enlace para comprar Sí. un kit para el satélite Kansat, ¿vale? La gente está escribiendo por ahí. Arturo Gómez de Madrid recuerda a los profes de Madrid que tenéis que fichar en el aula virtual de salida. Y ahora, según terminemos, subo esto al canal de YouTube para que podáis seguir y nos vemos dentro de una semana. Ya tenéis el aula virtual abierta. Muchísimas gracias a todo el mundo. Dejo de grabar y nos vemos por ahí y en una semana nos vemos. Un saludo a todos.